Bienvenidos a un programa más de Contrastes. El día de hoy vamos a hablar sobre el escape del Chapo, vamos a hablar de la devaluación del peso y la pobreza, el tema de la modernización educativa en Oaxaca y la reunión que tuvo Enrique Peña Nieto con su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Comenzamos. Bueno, bienvenido Tobías, bienvenido Fernando, de regreso de vacaciones. Este es nuestro primer programa después de vacaciones, muy bien. El primer tema que nos sorprendió en vacaciones, pues es la fuga, ¿no? Pues sí, preso en una cárcel de máxima seguridad y pues resulta que se escapó de la manera pues más sorprendente de película de Hollywood, de cuentos de hadas, no sé, es una cosa ahí como muy impresionante. Fue un tema nacional y bueno, aquí vienen varios temas. Esta fuga es un tema directamente que le compete al narcotráfico, al grupo del Chapo, esta idea de compra de autoridades, o también están las autoridades coludidas en esta fuga, de tal forma que estamos hablando por un lado de un grupo poderoso y de otro lado de instituciones que son altamente corruptibles. Tobías. Bueno, es un hecho lamentable y vergonzante para el país y que además coloca en un nivel de riesgo a muchas personas, porque se trata de un delincuente que ya había sido apresado previamente, que ya había estado encarcelado, que maneja una gran organización y que cuenta con grandes capacidades para poder realizar muchas acciones como una de este tipo, que efectivamente es de pronto increíble que podría ocurrir una construcción de un túnel de 1,5 km en un penal de alta seguridad. Sin duda que hay la convergencia de varios factores. Es evidente que hay personas involucradas que seguramente son servidores públicos y que facilitaron, que realizaron ciertas actividades para voltear hacia otro lado, para dejar de cumplir con ciertas obligaciones, pero también opera las leyes del narco, de la delincuencia organizada, y es posible que haya ocurrido en términos de que plata o plomo. Me parece que las capacidades con que cuenta el Chapo Guzmán y otros líderes de cárteles o carteles son amplias. Y eso es posible, por lo menos dejémoslo en esa dimensión, es posible que sí se haya amenazado a algunas gentes con afectar su vida o a los familiares, y también es posible que otros hayan recibido cantidades importantes. Hay que recordar que la revista Forbes coloca como un hombre rico, millonario, multimillonario al Chapo Guzmán, de modo tal que tuvo que darse una estrategia concertada de diferentes elementos. Pero sin duda también es una manifestación del poder que tiene este personaje para persuadir, para sobornar, para convencer, para intimidar, para amenazar y para desafiar al Estado mexicano. Y bueno, nos coloca en una posición incómoda en el ámbito internacional porque finalmente pues es la fuga de uno de los delincuentes más perseguidos, pues propiamente tenemos que decirlo, en todo el mundo. Entonces, no dejarlo, sino el hecho de que se haya fugado, claro que no nos deja más que una posición de vergüenza. Fíjate, aquí Fernando, como bien dice Tobías, queda claro que bueno, se dan dos ámbitos, ¿no? Esta parte de fortaleza de este cártel, que yo creo que a todas luces quedó intacto. O sea, después de que aprendieron al Chapo, dijeron, no, se va a desmembrar, no, se va a desarticular, bueno, ya estaban acabando con el cártel y bueno, queda claro que está ahí, presente, ¿no? Entonces, en este caso, una de las cosas que deja claro ahí es que al Chapo no se le tocaron muchas cuentas, a tal grado que seguía teniendo muchísimo dinero después de su aprehensión. Se comenta que
la fuga pues costó muchísimo dinero y él tranquilamente pudo pagar 50 millones, ¿no? Si es que es lo que dicen que costó más o menos esta fuga, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fernando, aquí hay varias coincidencias, e insisto, y cuestiono, el Estado como una institución está metido aquí. ¿Por qué digo esto? Número uno, ¿por qué el Chapo seguía con la mayoría de sus cuentas sin tocar? Número uno. Número dos, ¿por qué nadie se dio cuenta de una construcción de un túnel de 1,5 kilómetros? Número tres, ¿cómo es posible que el brazalete de alguien que ya se había escapado no servía justo en ese momento, ¿no? Luego, número cuatro, ¿cómo es posible que nadie se percató de que estaban sacando pues demasiados escombros de un lugar cerca del Cerezo, ¿no? Entonces, y número cuatro, que es el tema que dicen que fue un túnel, digamos, en la ingeniería perfecto, y quien lo hizo tenía, digamos, este mapa que solamente la cárcel lo podría tener. Entonces, ¿aquí qué pasa, Fernando? ¿Compró nada más o hay una vinculación con el Estado, la fuga de pues sí, tan ya legendario, ¿verdad? Y famoso cártel, el Chapo Guzmán? Fíjate que esa estrategia de desarticular, descabezar los cárteles para desarticular la estructura, es la estrategia que tuvo el gobierno de Felipe Calderón, que increíblemente en su campaña Enrique Peña Nieto criticó y dijo que iba a cambiar las cosas, pero bueno, lo que estamos viendo es que no está cambiando. Sigue con la misma política de descabezar al cártel para desarticular las relaciones que se dan. Y bueno, en algunos casos funcionó, por ejemplo, el cártel de los Beltrán Leiva, que después fueron varios cárteles pequeños, aunque esto haya afectado a la sociedad, digo, eso que menos les interesa, que haya afectado a la sociedad en un incremento de la violencia. Pero no sucede efectivamente con el cártel del Chapo, lo cual habla que está bastante sólido. El cártel de Sinaloa es de los más antiguos del país y como vemos, pues está perfectamente estructurado y siguió funcionando como tal, por dos motivos. Ok, se quitó una cabeza, que fue el Chapo, que en realidad nunca se quitó porque ahí estaba, y dos, porque estaba controlado por su compadre, ¿cómo se llama? El Mayo, que luego también es un personaje de leyenda porque en algún momento decían que ya había muerto, que no corretearon por ahí un cuerpo, no, bueno, nadie sabe, pero es su compadre y ahí está fijo también manejando el cártel, y por un exfuncionario el licenciado le apodan, un exfuncionario del penal de Puente Grande, que fue el que le ayudó a fugarse la primera vez, que termina como, bueno, comienza como subalterno y bueno, las agencias de seguridad de México y Estados Unidos lo colocaban prácticamente como el número 2 del cártel, es la importancia que ha obtenido. Aquí vemos una beta de análisis muy interesante porque nos habla del poder corruptor, o sea, un funcionario llevaba 15, 20 años trabajando en el sistema de justicia en México, pues de repente se cambia de bando, ayuda al Chapo a fugarse y evidentemente, bueno, hoy se vuelve un personaje. Y creo que esta fue la beta que utilizó el cártel como organización para buscar la información necesaria para la fuga. Has dicho muy acertadamente, los planos están catalogados como seguridad nacional. Nadie podía tener acceso a los planos, salvo las autoridades. Entonces, perfectamente nos habla de la corrupción que hay dentro del penal. Igual lo del brazalete, todo esto, pues nos habla de cómo se fue corrompiendo. El caso de la construcción del túnel, bueno, yo no soy ingeniero, yo no sé si es un túnel
perfecto, pero está muy bien ubicado. O sea, estratégicamente llega al lugar donde se Sí, a va a eso me bañar, refiero. donde está el punto ciego, donde la cámara no lo puede tomar y llega ahí. De hecho, en los videos que están en el YouTube, se ve como él nada más se agacha, como si fuera a hacer cualquier cosa y de repente desaparece. Por ese lado. Por el otro lado, efectivamente fue una cosa muy estratégica porque había obras del Conagua y por supuesto que nadie sospechó, digo, tú no sospechas de si están haciendo una obra, un acueducto parece, bastante grande, digo, si hay un montículo de tierra o dos o tres más, digo, es algo que nadie sospecharía. Y bueno, la obra dentro de la casa y todo eso, pues nos habla de una cuestión técnica sumamente cuidada, sumamente estudiada, muy bien planificada. Y bueno, pues hay que... Oye, el premio me recuerdan las nacional, películas de el James premio- Bond, el la premio verdad. el próximo Premio Nacional de Ingeniería el que hizo el túnel. Todavía, bueno, platicábamos un poco fuera del aire y yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, yo sí creo que hubo negociaciones, pero no de alto nivel para la fuga, ¿no? Porque el plano, ¿no? Insisto, el tema de que no se le avisó rápidamente a lo que es el ejército de la PGR la fuga de él, le dieron todavía 2 horas más o menos para yo creo que llegar a donde tenía que llegar, ¿no? Digamos, como que había el tema de que no es posible que nadie vio la construcción, o sea, como que lograron acuerdos ahí. Entonces, en ese sentido, estamos hablando ante un sistema judicial, ante un sistema penal muy debilitado, Tobías. ¿Qué está pasando aquí? También hay otra hipótesis, ¿no? Que también la platicábamos, ¿no? Los medios manejan la idea de que se quería extraditar, ¿no? Entonces, por eso se fue, ¿no? Ante este tema, ¿qué opinas, Tobías? Bueno, hay que tomar en cuenta que no son tantas las fugas tipo El Conde de Montecristo, ¿no? Sí, que parecería ser también una novela de Alejandro Dumas, ¿no? Eh, lo cual implica que efectivamente este centro de readaptación social, el CEFERESO, debe tener algunas medidas bastante eficientes. Es decir, hay otro tipo de delincuentes peligrosos. Aquí confluye evidentemente una serie de factores y entre otros es que alguien le suministró información. Esto es evidente. Información que se complementa con la capacidad de obtenerla. ¿Por qué puede obtener una información que le permita hacer un trazo perfecto, una horadación de medidas suficientemente adecuadas para que pueda permitirse su salida? Que se coloque un sistema de oxigenación, que esté muy bien alumbrado, Sí. que permita extraer los materiales que se estaban horadando con relativa tranquilidad. Sí, fluidez. Pero además, pues fueron casi 20 metros. Es decir, no es un túnel que haya sido ideado al azar. Tenía que haber información, evidentemente. ¿Y de dónde viene esa información? Porque es precisa. Es decir, el túnel llegó justo a donde tenía que llegar. No fue al azar, no fue algo de que vamos a ver si llega. No, 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 no. Fue milimétrico todo. La precisión es efectivamente estratégica y además puntual. No llegó tarde, todo estaba bien diseñado, incluso los niveles para poder llegar, los tiempos de desplazamiento, la forma de salir. Es decir, esta no es una obra que se haya realizado en 15 días. Esto es algo que se venía trabajando desde hace tiempo. Aquí el asunto es, ¿está en riesgo la información de seguridad nacional que tiene el país? Parece ser que está en riesgo. Claro.
porque efectivamente tuvo la posibilidad de obtenerla. Necesariamente hubo gente que ahí aceptó voluntaria o forzadamente colaborar. Pero es que es terrible, y hay que aceptarlo, que la realidad nos diga que el Estado mexicano y la sociedad mexicana enfrenta a un personaje tan poderoso que ha tenido la capacidad también de mantener el control de una organización de las más añejas, como bien lo decía Fernando. Aquí no se ha tratado de otras situaciones similares en que es capturado o es muerto el líder del cártel y alguien viene y lo sustituye o se fragmenta y aparecen nuevos grupos. No. Esto le ha permitido tender una red de la cual yo creo que no tenemos idea, que le permite poder obtener información, incidir en cierto tipo de decisiones de que no sabemos de qué tipo, y que finalmente coloca al Estado mexicano, no me gusta la expresión, pero contra la pared, ¿no? Y que lo obliga a realizar una serie de acciones reactivas. El hecho de, claro, siempre una de esas reacciones es cortar cabezas, ¿no? Y se defenestran ahí algunos funcionarios de cierto nivel. Efectivamente hay algunos que han sido sometidos a procesos, se han liberado algunos más. Obliga a la articulación y a la concertación de las instituciones de seguridad pública, tanto federales como estatales y seguramente municipales, y están miles de efectivos detrás del Chapo, presionados además por la comunidad internacional, que adicionalmente ha hecho escarnio de la fuga, porque como comentábamos, ahí hay un video de los chinos, ¿no? Donde pues, no nos hace ver nada bien, y es una burla a los mexicanos y al Estado mexicano, lo cual también hay que sentirlo y hay que manifestarnos ofendidos, porque nos ofende a todos que se haya ido este hombre, pero no podemos dejar de negar que tiene una serie de capacidades impresionantes que le da poder del cual me parece no hemos visto los límites. Y bueno, aquí nada más varias cosas. Yo creo que hablar del Chapo nos llevaría a un programa porque efectivamente, bueno, ya se han escrito, bueno, hasta libros sobre él y bueno, dicen que tiene es carismático, ¿no? En esta idea de poder negociar, ¿no? Y bueno, en este tema, para ir concluyendo, Fernando, y cerrando esta cápsula, hay un tema que a mí me gustaría que tocáramos. Las instituciones entonces en México no están preparadas para grupos como el Chapo Guzmán o en general las instituciones en México, el sistema judicial no está preparado simplemente para la justicia. Fernando. En este país la justicia se compra. El dicho popular está ahí. ¿Quiénes son los que están en la cárcel? Los pobres. Y los tontos. Entonces, bueno, eso nos habla de lo que está pasando o de cómo se da la justicia en México. Las instituciones no están preparadas, las instituciones fueron exhibidas las instituciones penitenciarias en México, porque bueno, si eso pasó en la joya de la corona, que es La Palma, bueno, pues ¿qué estará pasando en Santiaguito, Molino de Flores, en Nayarit? O sea, en tantas y tantas cárceles perdidas por el país. Creo que aquí en San Luis los encadenan, ¿no? Algo así. O sea, no es posible, pero está mostrando esta falta de capacidad. Y bueno, frente a la falta de capacidad, pues yo solamente puedo referirme a la insensibilidad de los tomadores de decisiones del Estado, que bueno, evidentemente, pues parece que no van a hacer nada, que no les importa. No, bueno, y con eso cerramos. Es un tema que yo creo que se queda
pendiente porque efectivamente el sistema judicial en México tiene muchas aristas negativas en las cuales tendría que trabajar el gobierno y que Chapo Guzmán dejó muy claro que se puede salir con dinero. Y ahora la burla es, si te quieres salir de cárcel, no contrates un abogado, contrata un ingeniero. Muy bien, bueno, con esto cerramos esta cápsula e iniciamos el tema de la devaluación del peso ante el dólar y el incremento de la pobreza. Fernando, tú como especialista de economía en este grupo, en el tema de la devaluación del peso, ¿por qué la devaluación y qué elementos traería esto a la economía nacional y, más importante, a la economía cotidiana, ¿no? Individual? Sí, a mí lo que me sorprende, y bueno, siempre me ha sorprendido, son las explicaciones de las autoridades financieras y monetarias de México frente a hechos como la devaluación o como el incremento en el desempleo o en estas bajas tasas de crecimiento. Generalmente siempre se dice son efectos coyunturales y que tienen que ver con fenómenos dados en el exterior. Sin embargo, la paridad, una de las cosas que muestra es la capacidad productiva de un país. Hoy, y de hecho no solamente el peso, sino varias monedas del mundo, latinoamericanas especialmente, se están devaluando frente al dólar de los Estados Unidos porque, bueno, hubo una recuperación muy importante del sector productivo en este país. Y bueno, ¿qué pasó con nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Pues parece que nada, y bueno, estamos esperando la benevolencia de los mercados, pues para que algo suceda con nuestra moneda. Pero bueno, nuestra moneda lleva una fuerte contracción que yo sí creo que va a generar problemas en lo futuro, dado que nuestro aparato productivo requiere de un buen conjunto de bienes importados que ahora son más caros que antes. Estos son una muy mala señal, porque quiere decir que en el futuro pues, el crecimiento que podríamos tener pues, ya no lo vamos a tener. No, bueno, tú acabas de decir algo, por ejemplo, un poco tocando el otro tema. La ley del Chapo deja ver que hay un sistema judicial que está, digamos, con una debilidad fuertísima. La devaluación del peso deja ver que nuestra economía es muy débil, para empezar. Entonces, en este tema tú decías algo que me parece que es muy importante. O sea, si tú quieres que tu peso sea fuerte, tiene que haber producción. Y en el caso mexicano no lo hay, o sea, no lo hay en un sentido estratégico. Entonces, claro que esto puede generar una crisis a futuro, desde mi punto de vista. Querido Tobías, la devaluación del peso, que viene paralelo a las cifras que da el Coneval de mayor pobreza. Tú, en este tema, ¿tú crees que el gobierno de Peña Nieto logre transformar estas cifras, logre tener un avance, logre cumplir promesas de campaña, que es el punto, ¿no? Bueno, es un escenario complicado porque efectivamente hay que tomar en cuenta que el país logró resistir la crisis que sufrió Estados Unidos y lo hizo en términos más o menos positivos dentro del concierto de las naciones. La crisis europea no termina de superarse, Grecia es una situación absolutamente inusual, es un país que tiene una deuda, si mal no recuerdo, de más de 350,000 millones de dólares y con un futuro muy complicado. La propia España y Portugal siguen teniendo algunas dificultades. Efectivamente, hay una recuperación de los Estados Unidos. Los chinos ya no tienen el crecimiento sostenido que traían. Y bueno, yo no soy economista, sino parto de lo que aparece en los medios, pero este tema recurrente de la amenaza de que van a subir los intereses en Estados Unidos es lo que ha provocado también la devaluación del peso. El tema es que van meses diciéndonos que van a incrementarse los intereses de Estados Unidos y no llegan. Y en cambio, sí es un dato cierto que en el último trienio el peso se ha devaluado un 25%
con relación a la moneda de los Estados Unidos. Esto tiene diferentes implicaciones, por supuesto. Efectivamente se encarecen un conjunto de insumos que necesitamos para la producción de diferentes bienes, aun cuando, claro, el sector turístico se fortalece, ¿no? Porque es relativamente barato para los europeos y para los estadounidenses y los canadienses venir a México, porque pues el peso es muy barato. Pero cuando alguien sale de vacaciones a Europa, quien tiene esas posibilidades, o a Estados Unidos, bueno, pues cada vez nos cuesta más trabajo. La devaluación le afecta, por supuesto, a quien importa y también le afecta al ciudadano normal que pretende salir al exterior a estudiar o a vacacionar, sí le afecta. Pero el sector turístico está entusiasmado porque el flujo de visitantes se ha incrementado. Ahora, veía o escuchaba hace unos días el monto de las reservas internacionales de México, que no son malas. Ya Fernando nos comentará qué implicaciones tiene esto, pero se habla de 190,000 millones de dólares, lo cual no es un blindaje para una crisis económica. Finalmente, aunque poco, pero el país va creciendo, por supuesto, no con la velocidad que esperaríamos para poder superar el tema de la pobreza, que es otra de las cuestiones que ahora comentaremos. Fíjense cómo al ciudadano promedio le preocupa mucho la devaluación del dólar, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el gobierno en tono inmediato. Al pequeño y al mediano empresario también le preocupa porque tiene que comprar insumos. Al empresario poderoso, no tanto, porque tiene cuentas en dólares en varios lugares y esto le permite incluso incrementar sus capitales o por lo menos le da la posibilidad de realizar operaciones con una relativa tranquilidad. Pero por supuesto que a la gran mayoría de los mexicanos nos preocupa la devaluación del peso. No, bueno, aquí en el tema, tú dices un tema, me pareció muy interesante, el tema del crecimiento. Fernando, ¿cuándo podemos hablar que hay un crecimiento económico? Es un punto. Y otro, por ejemplo, hay quienes dicen que por el tema de que bajó el barril del petróleo, ¿no? Que el menor costo, también se da la devaluación del peso. Ahora, aquí hay un tema, y que lo quiero insertar con el tema del crecimiento económico en México. Hasta ahora, ¿cuáles son, digamos, las fortalezas en el caso mexicano? El petróleo, los inmigrantes y el turismo. Son nuestras entradas fuertes. Y con esas tres apostamos el crecimiento económico. Me pregunto, o sea, no lo vamos a lograr. Número dos, ¿qué se necesita para de verdad tener un crecimiento económico sostenido en México, Fernando? Bueno, si yo tuviera la respuesta, sería... Bueno, digo, en términos económicos. ¿no? Ya estaría en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Morena o algo así, ¿no? Es un conjunto de cosas. O sea, cuando uno habla de política económica, pues en realidad tiene que hablar de política cambiaria, de política comercial, de política del campo, de política industrial, y efectivamente tienen que confluir un conjunto de variables, un conjunto de políticas a lograr un objetivo claro que sería el crecimiento. El crecimiento de la economía, pues, que es el crecimiento de los ingresos, la generación de riqueza. Ahora, esto tiene que ver también con el reparto de la riqueza, que bueno, esperaríamos que también fuera, digamos, lo más equitativo posible para abatir la pobreza. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? Pues exactamente pasa lo contrario. Tú lo has dicho y cuando lo dijiste, pues yo estaba estremeciéndome de tristeza, porque hablas, es que dependemos del petróleo, cuyos precios el año pasado están al 50% de lo que eran el año pasado. O sea, hay hoy una caída muy importante del ingreso petrolero en México. O sea, es una caída drástica, catastrófica. Para cualquier economía sería así, catastrófica la caída del precio del petróleo. El turismo. Pues sí, está de moda el turismo. Pero bueno, ¿cuántas familias en México viven del turismo? Pues, ¿estamos hablando del 2%, 3%? O
sea, es, creo yo, muy poco el impacto que tiene en todo lo que es la economía mexicana. Y 3, los inmigrantes. Bueno, pues aquí a ellos les va a ir bien, pero también, pues no todos recibimos remesas. O sea, ¿cuánto es la población que recibe remesas? Y entonces vemos que estos puntales del crecimiento que tú has señalado, pues son mínimos, son bastante magros. O sea, no sirven para una estrategia de crecimiento y por supuesto que para una de desarrollo menos, mucho menos. Entonces, aquí en ese sentido, el tema que está señalando, el tema de la mayor pobreza, ¿creen que a futuro, digo, bajo estos rubros tan esenciales que tenemos, que no tenemos un crecimiento sostenido, la pobreza en México está destinada a seguir aumentando, Tobías? O digamos, estamos hablando de, porque Peña Nieto habla que digamos, las políticas de reestructuración van a cambiar, ¿no? Entonces van a cambiar esta situación y van a generar mejor situación. Ante este tema, Tobías, ¿tú crees que estas políticas de reestructuración, que es tema que vamos a englobar de alguna forma, enlazar con el siguiente bloque, sí podrán revertir esto, o de plano este desarrollo que estamos viendo va a debilitar más la economía familiar? Bueno, la verdad es que la información que da Coneval hace unos días es francamente sahiriente para todos los mexicanos. Esto pues, nos lacera. La pobreza es un problema real que tenemos todos los mexicanos. Más de 55 millones de pobres que están distribuidos en todo el país. Es decir, no se salva ninguna entidad federativa, eso es lo complicado. Y el asunto es que, bueno, pues estamos en la OCDE y pues somos el país más pobre, el crecimiento económico no es el esperado, la pobreza no disminuye, aun cuando efectivamente también se acentúan las diferencias en el país. El número de personas que tiene la mayor parte de la riqueza es menor, son un porcentaje pequeño, pero la gran mayoría de los mexicanos están en situación de pobreza o en una posición de vulnerabilidad, o sea que en determinado momento puede caerse. Es decir, a diferencia de otros países como Canadá, por ejemplo, Australia, con clases medias fuertes, Suecia, etcétera, en donde la posibilidad es de que se puede subir, aquí no, aquí más bien estamos prácticamente con alfileres detenidos porque estamos frente al temor de que las circunstancias puedan ser adversas y caer a niveles de vulnerabilidad. Y ahora también el asunto es que aparentemente los factores que se toman en cuenta colocan a este número de mexicanos en la pobreza, pero lo cierto es que para poder tener la canasta básica y no estar en esa situación de pobreza, se trata de ganar casi 2.600 pesos, lo cual es pues francamente terrible. Es decir, cuando uno piensa qué se puede hacer con 2.600 pesos al mes o con un salario mínimo que ronda los 70 pesos por día, bueno, es que evidentemente que esto es inconstitucional, esto afecta a la dignidad humana y el ingreso de los mexicanos tiene que mejorar. No se puede tener una vida digna con ese tipo de salarios. Es absolutamente reprochable que no se adopten las medidas para el mejoramiento de los ingresos. Y si no se tiene, desde ese punto de partida, una decisión que implique el mejoramiento, porque es una decisión de Estado, la fijación del salario mínimo. En la mañana veía que cuesta, bueno, ahora se va la cifra, pero cuesta una millonada el mantenimiento de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Que realiza muchos estudios, pero esto es francamente contradictorio. Oiga, usted está gastando mucho dinero para ver cuánto debe ganar la gente y para tener una vida digna. Y diga usted, si para decir, súbanle de 2.50 o 2.80 o 3 pesos,
se justifica todo un aparato. Pues parecería que sería más fácil decir, contraten 2 personas y hagan un cálculo y digan, pues aumenten 3% o 4% o 5 pesos o 10 pesos, porque no va a haber una decisión para incrementar 30 o 50 o 100 o 200 pesos. Lo que se requiere mínimamente, se ha dicho por algunos, son 200 pesos por día, ¿no? Que tampoco es una gran cantidad. Los australianos ganan $20 por hora, 20 dólares australianos, que son como 12, 13 pesos por hora, ¿no? Y aquí 70 pesos por 8 horas. Si multiplicamos los 70 pesos o lo dividimos entre 8 horas de trabajo, son menos de 10 pesos por hora. Entonces, no puede ser, esto es absurdo, oprobioso, ignominioso y claro, vinculado con otros aspectos que ahora comentaremos, pero evidentemente nos están colocando en esta posición terrible. Sí, Fernando. Esta cifra, población en vulnerabilidad, el 76% de la población mexicana está en situación de vulnerabilidad. Es bastante claro. Y reforzar esto que comenta Tobías, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos gana más de $1 millón al año, o sea, todos sus sueldos juntos, sumados, es más de $1 millón. Y efectivamente, bueno, los estudios que según hace para resolver el problema de los salarios mínimos, pues es de risa. Y junto con esto de seguir riéndonos de la economía, siempre me dio risa, bueno, me han dado risa las especulaciones de los políticos, sobre todo cuando dicen que los mercados no se pueden manejar por decreto. Sin embargo, el salario, que es el precio del factor trabajo, pues ese sí se maneja por decreto. O sea, entonces, así como que, bueno, ¿qué está pasando, no? Y bueno, lo que nos muestran es que este factor sí está perfectamente controlado. No, aquí entonces en este tema a mí me parece que es pues real y es crítico también, al igual que las instituciones en el sistema judicial en México, que es el tema de la economía, ¿no? Porque lo que nos está dejando ver el Coneval es que la clase media tuvo una disminución económica, la devaluación del peso, eso indica que no va a mejorar la economía. Yo estoy de acuerdo con ustedes, no creo que nos enfrentemos a una crisis fuertísima en los siguientes años, pero sí a una pauperización de la clase media, eso sí va a pasar. Yo creo que eso nos lo está dejando ver estas cifras. Y bueno, y un éxito que lo está gritando el gobierno de Peña Nieto es que ese decir que es muy pobre, tuvo unos pequeños pesos de más, que ese fue el único incremento que señala el Coneval. Entonces, con este tema vamos y este tema lo quiero yo enlazar al otro, porque esta pobreza extrema dejó de ser extrema por el apoyo social, que son los apoyos de lo que ahora conocemos como Sede Sol. Pero eso, digamos, hablamos de un populismo, eso al final digamos, a largo plazo no te saca de la pobreza, en términos reales, te saca de una pobreza extrema, como tú dices, ignominiosa, donde no tienes nada para comer. Pero eso no te está resolviendo ningún problema. Entonces, por eso lo vamos a hablar ahora con Enrique Peña Nieto, que ha dicho que está en contra de los populismos cuando todo su gobierno ha estado en eso. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. La información en un clic. Mantente informado sobre el acontecer diario de la Universidad de Guanajuato. ¡Ey! ¡Pasa la voz! ¡Conéctate y síguenos! Clic www.ugto.mx/SIRTH. La licenciatura en Administración de Recursos Turísticos está reconocida dentro de las 100 mejores del mundo. En 2014 obtuvimos la certificación internacional de calidad en educación turística con la Fundación Temis de la Organización Mundial de Turismo. Para este logro se necesitó la participación de estudiantes, profesores y administrativos. Así la UG se coloca entre los 90 programas certificados internacionalmente en la enseñanza del turismo. ¡Somos UG! Conéctate y síguenos.
Seguimos manteniendo lazos contigo. www.ugto.mx/Revista Enjambre, una revista hecha por ti y para ti. Muy bien, ahora entramos con el tema de esta reunión que tuvieron los priistas, encabezada por Enrique Peña Nieto, donde hay muchos temas aquí que son polémicos, y uno de ellos, que es el que quiero enlazar con el anterior, es el tema que dijo Enrique Peña Nieto: no vamos a caer en populismos, no a los populistas, cuando resulta que el gobierno de Peña Nieto está basado en populismo. O sea, las televisiones, las despensas, ¿eso acaso no es populismo y clientelismo? Entonces, yo sí creo que el tema del gobierno de Enrique Peña Nieto está apostando a este tipo de prácticas para seguir en el poder. Pero bueno, este tema lo dejo en la mesa, espero que puedan retomarlo algunos de ustedes porque me parece un tema interesante. Pero la reunión de Enrique Peña Nieto con el PRI, desde mi punto de vista, nada más y nada menos que significa una reunión para decir: unámonos, partido, no hay temas individuales, hay un tema nacional, un tema de partido, ante cualquier individualidad. Esto nos está hablando de un viejo PRI. Tobías, ¿estamos ante un viejo PRI o no? Un poco primero con relación al primer punto que mencionabas, en términos del asistencialismo y del clientelismo. Es una realidad manifiesta que se da en todos los gobiernos, en todos los niveles, por lo menos en este país y en muchos, ¿no? Que tiene que corregirse. Necesitamos cambios estructurales profundos y pronto, porque los pobres no van a aguantar toda la vida, y también las clases pensantes tampoco estarán conformes con este tipo de situaciones. Efectivamente, mientras se pretenda superar la pobreza con programas meramente asistenciales, no productivos, pues por supuesto que no vamos a ir avanzando por el camino adecuado, y ese debe ser un tema prioritario para el Estado mexicano, para todos los órdenes de gobierno, especialmente por supuesto para las administraciones públicas, y también para la sociedad. De modo que ahí tendríamos que poner atención. Por el otro lado, bueno, tampoco se puede negar que han ocurrido en estos 3 años situaciones que no se avisoraban y que no esperaba el presidente de la República, aún a pesar de que ciertamente Fernando y tú, Aide, hemos comentado en otros momentos quién ganó, quién no ganó en las elecciones, pero aún cuando la mayoría la va a tener el partido al que pertenece el presidente de la República, bueno, pues había una serie de sobresaltos, y además después de la elección intermedia también empieza a haber una serie de especulaciones que tienen que ver incluso hasta con la salud del presidente, ¿no? Aparecen ahí algunos comentarios y algunos tweets que le crean una serie de enfermedades a partir de la operación que tiene. Sí. Y bueno, pues la fuga del Chapo y la baja del petróleo, el bajo crecimiento económico, la devaluación del peso, no sale de situaciones que por supuesto no le deben tener muy contento. Y claro, aparece un partido político que para hacer su primera incursión pues obtiene un buen número de diputados, y que además tiene un liderazgo a cargo de alguien que está persiguiendo con toda la intención de la presidencia de la República y que va a buscar tejer con quien se pueda, ¿no? Este acercamiento con la gente, pues no se trata más que de ir avanzando, y además las cifras de pobreza, por supuesto que le dan elementos a este personaje también para ampliar, fortalecer su discurso y tratar de llegar justamente a ese alto número de electores. Aunque curiosamente en algunas encuestas que aparecen recientemente,
quienes votan por el partido al que pertenece el presidente de la República son personas que se encuentran en estratos socioeconómicos más bajos, ¿no? Y curiosamente quienes votan por el partido que gobierna en este momento en el Distrito Federal son personas que tienen un nivel económico más elevado. Es una situación muy peculiar que habrá que ver cómo se va manejando. Obviamente que este panorama no era tan tranquilo y seguramente, bueno, por alguna razón el presidente de la República manda el mensaje para decir no nos adelantemos, todavía no tengo ni 3 años en el ejercicio y ya estoy empezando a ver que algunos levantan la mano. O sea, sí empiezan a generarse una serie de especulaciones, en términos incluso de la permanencia del presidente de la República en la cabeza del Ejecutivo, ¿no? Que bueno, pues institucionalmente tampoco sería algo recomendable para ningún país y menos para el nuestro, por todo lo que implicaría una situación de esa naturaleza. Parecería que es una acción, no parecería, es una acción plena y absolutamente con sentido político. Que el partido que lleva al gobierno, al presidente de la República, se reúna, que después de haber este tipo de situaciones complejas, se busque un refortalecimiento, un acompañamiento, un arropamiento para establecer estrategias sobre cómo va a funcionar el gobierno de la República en los próximos años, cuál es la actuación que deben tener los secretarios, cuál deben ser las prioridades del Congreso y las alianzas que se pueden presentar, porque aquí también detrás, me parece, detrás de poder aludir a la condena del populismo, también está el llamado a otras fuerzas para decirles, unámonos para evitar que este factor de riesgo para nosotros pueda poder posicionarse. Es decir, creo que también debe de verse desde el otro lado del banquillo. O sea, se está preparando ante un adversario. Qué interesante. Fernando, ¿por qué esta reunión del PRI justo ahora 3 años? Y como decía Tobías, justo en un momento muy crítico, ¿no? Salida del Chapo, aumento de la pobreza, devaluación del peso, ¿no? Baja del petróleo. O sea, es un escenario catastrófico en todos los sentidos. Pues precisamente para arropar al señor presidente frente a ese escenario catastrófico, que él se sienta acompañado por los miembros de su partido, lo cual, bueno, de entrada no está mal. Pues eso se hace en cualquier país, en cualquier democracia. Sin embargo, en nuestro caso particular, yo lo veo como un intento de restauración del viejo PRI, hablando de viejos y nuevos PRI. Más bien yo creo que el PRI viejo nunca se fue, sino que es el mismo. Y contrariamente a lo que ha dicho Enrique Peña Nieto a lo largo de hecho desde que ganó la elección, de que ellos son democráticos y que no van a restaurar, no. El evento, como ha sido narrado por diversos medios de comunicación, fue un evento que podía haberse narrado hace 20 o 30 años. Sí, con Lázaro Cárdenas, tranquilamente. El prismo totalmente acrítico, apoyando a su miembro más distinguido, al jefe nato de las instituciones. O sea, fue una restauración, o es un intento de restauración, pero sí de lo más burdo. Entonces creo yo que es un riesgo para la democracia mexicana. Bueno, con los últimos datos, lo que hemos narrado en la última parte del programa, no hay una intención de abatir la pobreza. O sea, no se trata de eso. La Secretaría de Desarrollo Social, bueno, como buena funcionaria priista, transforma los malos datos. O sea, es que es increíble el discurso, cómo esos malos resultados los transforma en cosas buenas, los transforma en esas reformas
Dice, es una fotografía tomada en el 2014, el año pasado, donde todavía no había reformas estructurales, pero si se toma hoy las cosas son diferentes. Yo no creo semejante discurso. Yo creo que su trabajo es administrar la pobreza y que, como también Tobías lo ha comentado, pues ¿quiénes son los que votan por el PRI? Pues los más pobres. Entonces se trata de mantener ahí a un voto, es que no es voto duro. Es un voto pobre. Un pobre voto que está cautivo de esos programas sociales, que todos lo han hecho, pero bueno, ellos son los que tienen las capacidades de hacerlo a nivel de todo el país. Entonces, creo que sí hay un engaño a la hora de decir que van a abatir la pobreza. Ahora, ¿qué es el futuro? La democracia mexicana está en riesgo, porque viene que esto que O'Donnell y Smither claramente en su texto ya clásico, bueno, por lo menos para mí, lo han establecido, estamos ante una regresión autoritaria. Sí. Y yo coincido con Tobías, necesitamos, o el país necesita de reformas reales, no cosas raras como la reforma energética, que fue entregar los recursos, que eso fue un fracaso, eso no lo platicamos, de hecho se me pasó platicarlo, la ronda 1, donde se esperaban inversiones por 26 mil millones de dólares, se lograron solo 2. Si eso no es un fracaso, entonces yo creo que los funcionarios priistas tendrían que expedir su propio diccionario para establecer a qué le llaman fracaso, porque bueno, nadie quiso participar en la ronda 1. Y aquí fíjate que hay varios temas que has dejado en la mesa y espero ir uno por uno. Hay uno que a mí me parece interesante, que es el regreso, como diríamos, ¿no? Siempre ha estado ahí el PRI, pero por ejemplo Jeffrey Weldon, un artículo que tiene muy maravilloso, habla sobre cuál es la fortaleza del presidencialismo en México. Uno de los elementos que toma es porque el presidente también es el líder del partido. Entonces, cuando tienes esta unión, tú como presidente puedes, sin ningún problema, dirigir al partido y dirigir el país de manera unilateral, porque aquel que se oponga simplemente queda cesado, o sea, desaparece de la política. Entonces, en este sentido, el poder del presidente adquiere tan dimensiones que no son constitucionales, son metaconstitucionales, ¿no? Quitar un gobernador, poner a otro, quitar a cualquier miembro del tema gubernamental, simplemente porque es el que necesita y el que le es leal. Entonces, precisamente coincido mucho contigo que lo que se dejó ver en esta reunión es una fortaleza al poder presidencial como esa figura previa, antes de la transición, con una gran omnipotencia que va más allá de la Constitución. Y yo creo, y coincido contigo, que está en riesgo este tema de la democracia en México. Pero eso, digamos, esto es una especulación de a partir de un evento que deja que precisamente se den el contexto, pero que vamos a ver a futuro. Ahora, otro tema que a mí me parece y que quiero compartir en la mesa para que podamos discutir, es que me acuerdo mucho con Vicente Fox, que decían, es que está en Foxilandia Vicente Fox, ¿no? Porque decía, bueno, es que el país está avanzando, no hay problemas, ¿no? Y cuando veo el discurso de Enrique Peña Nieto, me parece que también está en un país equivocado, ¿no? Y dice, nuestro partido ha hecho propias las aspiraciones de las grandes mayorías. Yo digo, pero si estamos siendo más pobres. Ha defendido y abanderado las grandes causas del país, o sea, la parte del petróleo ya está, ya actualmente ya el petróleo puede, digamos, intervenir otros, en este caso, iniciativas que no son el gobierno. Entonces, ante este discurso que me parece que enfrenta de manera grotesca la realidad, esta reunión, ¿cree que pueda llamar a la unidad nacional, Tobías? Bueno, yo veo varias cosas de lo que comentas. Por un lado, el poder y quien lo ejerce busca los mecanismos necesarios para conservarlo. Y eso pasa
en Rusia, en Estados Unidos y en México, ¿no? Los acercamientos entre el titular del Ejecutivo y su partido político tampoco son infrecuentes en algunos otros países. O la aparición de familias poderosas, ¿no? Están los Estados Unidos, que se postulan como democráticos, y bueno, pues los Bush tienen la posibilidad de llevar a otro más allí, ¿no? O si llega Hillary a la presidencia, bueno, son situaciones que se presentan y que podríamos decir que también ponen en riesgo la democracia, porque limitan el número de jugadores. Esto también ocurre, ¿no? O, bueno, los escándalos que están surgiendo en España, por ejemplo, o la corona inglesa, entre otras cosas. Es decir, de pronto nadie se salva. O estas jugadas de Putin, que en realidad está jugando con sus fichas y quién sabe qué estará pensando para mantenerse ahí en el poder de manera directa o indirecta, como lo ha venido haciendo. O la reaparición de Berlusconi al rato, ¿no? Claro. El mundo no tiene una ética política de altura. Por no hablar de que los políticos tienen su propia forma de ver la realidad. Y bueno, el crecimiento en este país, en términos políticos, ha sido no con la velocidad que se quisiera. Ha habido algunos avances y en términos económicos, bueno, los 40, 50, los 60 registraban en México un crecimiento económico importante. Traemos ya varios lustros o décadas de crisis económica. La alternancia no pareciera que hubiera dado un golpe de timón. Es decir, si analizamos el funcionamiento económico del país e incluso político, con ciertas matizaciones, en los últimos 3 ejercicios, no podríamos decir que se trata realmente de una transformación importante. La política económica no se transformó de fondo. El funcionamiento de la política varió, es decir, los gobernadores empiezan a tener mayor intervención, pero el cuestionamiento fue que ahora había una serie de cabezas y de feudos que eran difíciles de controlar. Eso también ocurrió, ¿no? Esta nueva relación que se da entre el presidente de la República y el partido al que pertenece fue una fórmula que le funcionó a su partido y que le funcionó a quienes ejercían la presidencia de la República. ¿Cómo van a reaccionar los otros partidos? Porque también hay que verlo. Es decir, bueno, está bien, esto es el juego de la política y los jugadores pues tienen sus fichas, tienen sus cartas y están jugando ¿a qué? A ejercer el poder y a conservarlo. Se van a dar situaciones que han ocurrido en este país o que se replican y que han ocurrido en otros países, es altamente probable que suceda. O sea, la verdad es que las enseñanzas de Maquiavelo no se le olvidan a nadie, ¿no? Y las de Mazarino tampoco. Y bueno, hay muchas cosas que evidentemente se van adaptando a los tiempos, pero pues los políticos van a adoptar las medidas que les han funcionado y que piensan que les pueden funcionar. No, y entre lo que dices, lo hemos dicho muchas veces aquí, o sea, a lo mejor no está funcionando la política de Enrique Peña Nieto, bueno, a lo mejor muchas deficiencias, pero lo que es claro es que el PRI se sabe mover, sabe trabajar, sabe reestructurar como partido, ¿no? Y sabe obtener los beneficios que él pretende, ¿no? Esto no quiere decir que sean los mejores para el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que esta reunión es una muestra clara de la fortaleza de un partido. Creo que el tema de dejar ver unidad lo logró, o sea, me parece que deja ver un partido que está unido, que tiene una cabeza, en este caso que es el presidente. Entonces, de hecho, el tema o el título de esta reunión es Unidad para continuar con la transformación de México. Y yo creo que el título perfecto sería Unidad del Partido Revolución Institucional para continuar gobernando México. Y yo creo que así, sí lo logra bastante bien, deja ver unidad, deja ver esa fortaleza del PRI y algo muy importante, deja ver su contrincante.
Bueno, el tiempo se acabó, no nos da tiempo de hablar el último tema que tenemos planeado, que es el tema de la modernización de la educación en Oaxaca, pero bueno, ese será tema de otro programa. Muchísimas gracias. A la siguiente, nos vemos.